Hermanos, buenas noches para todos. Es un placer para mí, un gran privilegio poder ver la obra del Señor aquí en Carolina del Sur y cómo Él sigue extendiendo su reino por todo el mundo. Y es un privilegio para mí poder estar aquí en esta mañana, en esta tarde, noche, y poder compartir algo de lo que yo mismo he vivido, algo de lo que de la misma fuente de la que yo he bebido en este tiempo. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículo 31. Y vamos a leer esta sección hasta el versículo 34, son 4 versículos. 3 versículos. Dice así la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oremos. Padre, en esta noche queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das para abrir tu palabra, y oramos para que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Él conoce, el Espíritu Santo conoce, Señor, de qué tenemos necesidad, Señor. Por favor, aplica, Señor, tu palabra y que sea de bendición a cada uno de los que estamos aquí reunidos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este quizás puede ser uno de esos cuadros más terribles que la Biblia muestra. Y esa frase, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta frase, si usted pone su nombre allí, debería causarnos terror. Si no fuera Simón, Simón, sino su nombre, y que el mismo Señor Jesús esté diciendo: Satanás ha dicho tu nombre y quiere zarandearte como a trigo. Quizás, y espero, que eso mueva nuestros corazones y cause mucho temor, porque Satanás es el principal enemigo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Pero quiero que miremos algo del contexto de este pasaje, porque Satanás no apareció aquí de la nada. Satanás se viene deslizando como una serpiente y tiene sus ojos bien abiertos para atacar. Él no parpadea, sino que estuvo con ellos caminando. Esta escena es conocida también como esa conversación, o es después de la Santa Cena, y es en el aposento alto. Y siempre tenemos la imagen de Cristo con sus 12 discípulos. Pero saben, hay un miembro más en esa reunión que casi siempre perdemos de vista, y es Satanás. Déjeme mostrarle y si puede ir conmigo al capítulo 22, versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo tentarle, porque temían al pueblo, cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Este capítulo, Satanás empieza a estar siendo un personaje dentro de toda la escena. Y en el versículo 3 del capítulo 22, Satanás le da esa fuerza, ese coraje a Judas para ir y entregar al Señor Jesús. Y también tenemos Satanás aquí en nuestro pasaje. Pero no solo Satanás está aquí, hermanos. Y eso debe causar también terror, porque también vemos el corazón del hombre, que fácilmente refleja nuestro corazón. Cuando vemos a los discípulos, fácilmente podemos vernos reflejados allí. Los versículos que siguen, del versículo 7 al 23, es lo que conocemos
como la cena del Señor, el Señor instituyendo la cena, Él le pide a dos de sus discípulos que vayan y preparen todo. Pero inmediatamente después, los discípulos, en el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa. Inmediatamente después de la cena, uno pensaría que después de la cena nunca habría esta conversación. Después de tomar la cena uno no diría, ¿sabe qué? Yo creo que yo voy a ser el primero, el pastor me quiere más a mí, ¿cierto? Yo soy amigo del pastor, ¿sí? Yo voy a comer en la casa del pastor, él me ha invitado, hacemos muchas cosas. Y el otro dice, no, ¿sabe qué? Yo lo conozco de mucho tiempo a él. ¿Y ustedes creen coherente tener esta discusión después de tomar la Santa Cena? Tal vez no, ¿cierto? No es lo que se espera. Porque ¿quién es el centro de la cena del Señor? Cristo mismo, ¿verdad? Pero lo que quiero que miremos aquí es que no solo Satanás está por aquí, sino que nuestro corazón mismo orgulloso. Y toda esta escena, el Señor Jesús está advirtiendo a sus discípulos sobre un pecado en especial, que es el orgullo. No solo Satanás está por aquí rondando, se desliza entre la iglesia, entre los hermanos, tratando de mirar quién puede caer, sino que también nuestro corazón orgulloso está allí. ¿Saben? Uno puede ver en Pedro también ese corazón orgulloso. El Señor Jesús le está diciendo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y saben qué dice Simón? Miren el versículo 33, dice, él le dijo, Señor, Maestro, dispuesto estoy a ir contigo. ¿Cómo crees que Satanás me va a interrumpir? Yo estoy dispuesto. Y en otro pasaje dice, por ti daría la vida. Noten lo que Pedro estaba diciendo aquí, Maestro, no eres tú el que va a dar la vida por mí, soy yo el que voy a dar la vida por ti. ¿Notan ese aire de orgullo en Simón? Es decir, Señor, yo puedo solo, yo voy aquí. Y es más, te voy a defender, Señor. Esa es la escena, ese es el cuadro. ¿Saben? El Señor Jesús, cuando le dice a Simón, le está diciendo estas palabras, es como si él viera la escena espiritual que se mueve detrás de la que Pedro podría percibir. Pedro solo veía a su maestro y a los demás discípulos. Pero saben, el Señor Jesús veía que Satanás estaba ahí detrás y estaba dispuesto a acabar con la vida de Simón. Estaba dispuesto a acabar con Pedro. Ese es el panorama. Era un panorama terrible. Y aquí podríamos decir era un panorama diabólico. Satanás había pedido la vida de los discípulos. Y esto tiene consecuencias grandes, pero no tenemos el tiempo. Pero déjeme decirle esto, sobre quién se iba a levantar la iglesia después de Cristo. ¿Qué pasaría si Satanás hubiera acabado estos 12? Cristo iba a dejar su iglesia a estos 12 hombres. Satanás siempre buscando acabar con el plan de Dios. Ese era el panorama. ¿Qué les parece este cuadro? Es un cuadro aterrador. Es un cuadro que nos debería hacer temblar. ¿Saben? Yo no encuentro en la Escritura que Satanás ya haya muerto o que ya no exista. Yo no encuentro en la Escritura donde el orgullo nos siga acechando nuestros corazones. Siempre está el orgullo ahí. Yo soy mejor, yo puedo más, yo entiendo más, yo sé más. Siempre tenemos un comentario así. Siempre nuestro corazón es orgulloso. Aún con la Biblia misma. ¿Saben qué? Yo creo que ese pasaje no es conmigo. Sí, yo no creo que sea por ahí. A mí me parece que es por este lado.
Casi siempre estamos así. Y por eso digo que nos debería hacer temblar este pasaje, porque es una realidad. Cuando el Señor Jesús dice, Satanás os ha pedido, noten que el Señor da por hecho aquí algo. Cristo mismo da por hecho algo. ¿Qué da por hecho Cristo mismo aquí? La existencia de Satanás. No es una energía, no es una fuerza, es alguien. Y es poderoso. Si usted va a Apocalipsis 23 y versículo 8, Satanás tiene el poder de engañar todas las naciones de la tierra. Satanás en 2 Corintios 4:4 tiene la tarea de velar los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Timoteo 2:26, todos los incrédulos están cautivos en las manos de Satanás. Efesios, él es el príncipe de la potestad del aire. Él es Satanás, es real. Así que, hermanos, podríamos pensar que este texto nos da una mala noticia, y es que estamos en una batalla, que Satanás nos quiere acabar. Esta no es ni la primera ni la última vez que Satanás pidió zarandear a alguien. ¿Recuerdan algún personaje en el pasado que Satanás también pidió zarandear? Job. Imagínense en el poder de Satanás todo lo que hizo con Job. Es un personaje real, existe. Y nuestro corazón pecaminoso también. Nuestro orgullo, usted lo nota, ¿cierto? Usted no puede decir, no, yo no soy orgulloso. Eso está detrás de nosotros, está ahí en nosotros, ese corazón. Y ese es el corazón que yo puedo ver aquí en Simón. Ahora, hay un detalle aquí interesante, y es que Jesús no dice, Pedro, Pedro. ¿Por qué no le dijo Pedro? ¿Ya no le había dicho antes, Pedro, que él se iba a llamar Pedro? ¿Por qué le dice Simón? Yo creo que el Señor Jesús le está recordando quién eres tú sin mí. Tú no eres una roca sin mí, eres Simón. Eres simplemente trigo, que Satanás al más mínimo movimiento te va a zarandear. Eres Simón, no eres Pedro. Sin mí no eres una roca, sin mí eres Pedro. Hermanos, este es el cuadro tenebroso que está en este pasaje. Tenemos a Pedro, un hombre orgulloso, que refleja lo que nosotros somos. Pedro dice, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y todos conocemos la historia, cómo termina Pedro. Una niña lo acusó y él hasta dijo groserías y maldijo. No, yo no lo conozco a él. Llegó el momento de la prueba. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, llegó el día malo y derrumbó a Pedro, ese hombre fuerte, líder, negando a Cristo. Ese es el panorama que nos muestra este pasaje. Sin embargo, hermanos, es muy bueno ver cuando la Biblia tiene un pero. ¿Sí notaron el pero en este pasaje? Versículo 32 dice, pero, a pesar de que Satanás, hermanos, o el Señor Jesús, sí, Satanás en la antigüedad pudo hacer caer en quienes todavía no había pecado, Adán y Eva. Satanás acabó con muchos en el desierto, sí.
Pero quiero que usted tenga en su mente estas palabras. Pero yo he rogado por ti. No puede haber un grupo de palabras más esperanzador para el creyente que considera real la batalla que lleva contra el pecado y contra Satanás que estas palabras. Pero yo he rogado por ti. Hermanos, la diferencia entre Judas y Pedro no es más que estas palabras. Pero yo he rogado por ti. ¿Usted ha encontrado que Cristo le haya dicho eso a Judas? Judas lo entregó. Unos versículos antes vimos cómo Judas recibió 30 piezas de plata. Y aunque se arrepintió, devolvió las monedas. Y aunque confesó con su boca, he pecado, he entregado sangre justa, fue y se ahorcó. Pero Pedro, aunque lo negó 3 veces, sintió miedo, negó lo que él había creído. La única diferencia entre Pedro y Judas es que Cristo oró por Pedro. La única diferencia entre usted y un no creyente es Cristo, no es ninguna otra. Cristo es la única diferencia entre nosotros como iglesia y todos los que se mueven afuera. No somos nada sin Cristo. Y saben, quiero que vayan conmigo a Hebreos, porque este pasaje nos va a dar un poco de más luz y esperanza para nosotros. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo en Lucas dijo: Pedro, yo he intercedido por ti. Jesús dijo: Pedro, yo he llevado tu caso ante el Padre. Este caso que Satanás haya pedido para zarandearte, ya lo he llevado al Padre. Ya está en las manos del Padre. Y este versículo aquí, hablando no solo de Cristo, sino también de la iglesia, voy a volverlo a leer. Dice: por lo cual también puede salvar por unos días, mientras que usted se porte bien, mientras que usted vaya a la iglesia todos los domingos fielmente, perpetuamente. Mientras Cristo viva, su salvación va a estar segura. Dice: perpetuamente a los que por Él, por medio de Cristo, se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. Hermanos, nuestro enemigo es grande, pero Cristo es mucho más grande. ¿Saben? Satanás no es el opuesto de Cristo. No está aquí Cristo y aquí está Satanás. No, aquí está Cristo y Satanás es otra criatura. Satanás no es el opuesto de Cristo. Así que Cristo intercede por cada uno de nosotros. Cuando lleguemos a ese día malo, cuando llegue la adversidad, cuando llegue la tentación, Cristo ha intercedido por usted. ¿No le llena eso de gozo? Porque ese temor que quise presentar al principio queda desvanecido al saber que Cristo intercede por nosotros. Y que aunque vengan circunstancias difíciles que nos lleven a pecar, Cristo ya ha intercedido por nosotros.
Ahora, hermanos, déjenme decirle algo más. Dice, pero yo he rogado por ti, y esto es clave. Esta frase, hermanos, es súper importante. Quiero que no la olvide. Dice, que tu fe no falte. Miren, cuando uno escucha a las personas hablar, personas muy inteligentes, maestros, uno en lo que él dice encuentra la lógica de esa persona, lo que para él es importante cuando habla esa persona. ¿Qué es importante para Cristo aquí? Cuando él dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, ¿qué es algo que para Cristo es importante que lo llevó a orar? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver en el texto? ¿Qué es aquello tan importante que Cristo no... Miren, Cristo no dijo aquí, ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado por ti para que Satanás se detenga. ¿Sabes qué, Pedro? Yo he rogado por ti para que tú seas fuerte. O, ¿sabes, Pedro? Yo he rogado por ti para que a ti nadie te pregunte nada. Ya tengo todo arreglado, nadie te va a preguntar nada, tranquilo. No, ¿qué fue lo que Jesús, el Señor Jesús, oró? ¿Por qué oró el Señor Jesús? ¿La qué? La fe. La fe. Eso es lo más importante. Cristo, ¿por qué estaba orando? No estaba orando para que las circunstancias difíciles no vinieran. No, estaba orando para que cuando las circunstancias difíciles vengan, tu fe no falte. Porque esa es la fe que lo va a llevar a usted al cielo. Y hermanos, en esto quiero que tengan mucha esperanza. Porque la vida cristiana ni siquiera es difícil, es imposible. Y me gusta representar esto con esta ilustración, porque me parece que muestra bien. Yo no conozco barrios feos aquí. En mi país es fácil mencionar un barrio y ya todos saben que ese barrio es feo. Y me queda más fácil hacer mi ilustración. Pero piensa en un barrio feo. En un barrio donde usted no andaría con muchas joyas. ¿Sí? Piense esto. Ustedes conocen la hija de nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Yo no creo que mi hermano, o qué pensarían ustedes si el hermano Víctor le da un lingote de oro y le dice, nos vemos cuando termine este barrio, nos vamos a ver allá, ¿ok? Tú te vas pasando por aquí, yo me voy en el carro y allá te espero. ¿Ustedes creen que ella llegaría al otro lado con el lingote de oro? No. Si somos realistas, no. Saben, Cristo no nos entrega la fe y nos dice, ¿sabe qué? Nos vemos en el cielo. Yo veré, juicioso, se porta bien, cuida la fe, usted tranquilo, lea la Biblia, juicioso, y nos vemos en el cielo. No. No, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a llevar hasta el fin. Y es Cristo quien nos lleva de la mano y nos va a hacer atravesar por todos esos momentos. Vamos a ir de la mano con Cristo, porque Él cuida nuestra fe. ¿Y sabe qué? Él sabe que somos polvo, que somos Simón. No somos nada sin Cristo. Él mismo dijo, alejaos de mí, nada podéis hacer. Nosotros somos los pámpanos que estamos aferrados a la vid y de esa savia tenemos que estar bebiendo todo el tiempo. Hermanos, yo he tenido unos 2 años bastante fuertes y no voy a compartirles algo que yo no he vivido. Y saben, debo confesarles que mi fe no faltó, pero sí menguó, sí se vio atacada. Sí se vio zarandeada, pero aquí estoy.
Y sé que ustedes, hermanos, también pueden pasar por esos días malos. Pero Cristo ha rogado e intercede por ustedes ante el Padre. Y cuando Satanás venga y Él los ataque, cuando su orgullo crezca en su corazón, miren, Satanás estaba en esa reunión tan íntima entre Cristo y sus discípulos. Parecía que allá no hubiera maldad. Era Cristo mismo que estaba con sus discípulos. En nuestra mente no había cabida para que Satanás estuviera allí, pero allí estaba, impulsando a Judas a mantenerse en su posición y no decir: Señor, yo no lo voy a entregar. Judas ya sabía lo que iba a hacer, pero allí estaba Satanás sosteniéndolo. Usted mantiene su palabra. Y así va a pasar con nosotros, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Yo podría pensar que esta tentación puede ser la que sufrió David. Pero esta tentación se da en un contexto donde hay persecución. Y yo creo, hermanos, que la iglesia puede llegar a tener un tiempo de persecución. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a negar a Cristo? ¿O vamos a aferrarnos a nuestra fe? Sepa, hermanos, que en los tiempos más difíciles, por lo que usted debe pedir es por la fe. Y sepa, hermano, que Satanás va a enfilar todas sus fuerzas a acabar ¿con qué? Con su fe. Si Cristo está orando por la fe, es porque Satanás, ¿qué va a atacar? Nuestra fe. Tenga eso muy claro, hermano. Conózcase usted y conozca quién es usted a través de la Biblia. Conozca cuán débil es usted. Y sepa, hermanos, que Satanás va a atacar su fe, pero que Cristo va a cuidar su fe. Así que, hermanos, hoy que es una reunión de oración, oremos y unamos nuestra oración a la de Cristo, porque Cristo oró por la fe de Pedro, pero sabemos por Hebreos, por el autor de Hebreos, que Él sigue intercediendo por nosotros perpetuamente para que nuestra salvación se mantenga hasta el final. Así que cuidemos lo más importante. ¿Qué es lo más precioso que usted tiene? La fe. Y que Cristo va a cuidar de usted y lo va a llevar hasta el final. Si usted ha visto o ha leído El progreso del peregrino, se va a dar cuenta que la última prueba es cuando cristiano pasa el río y pasa la muerte. Hermanos, Cristo va a estar allí cuando usted muera y va a pasar la muerte con usted para llevarlo ante el Padre, porque Él cuidó de usted aquí y Él lo va a llevar hasta el final. Esa es la fe, hermanos. Qué cuadro tan precioso, ¿cierto? Es un cuadro terrible al principio, Satanás y nuestro orgullo, pero también es un cuadro glorioso y esperanzador, que Cristo lleva nuestro caso ante el Padre y nos va a mantener firmes en la fe, firmes en la fe. Hermanos, hay muchas cosas que podríamos decir de este texto, como de cualquier texto, pero quiero que eso quede en su corazón. Cuando usted se encuentre, hermano, en el día malo, ¿qué debe cuidar usted, hermano? Su fe. Cuide su fe a través de los medios de gracia, porque cuando la fe es debilitada, lo que va a pasar, hermanos, es que usted va a tender a aislarse. Ya no va a querer leer su Biblia. Va a querer alejarse de la oración, de los hermanos. Va a perder el gozo de la salvación. Va a perder el contentamiento.
Si eso pasa, hermanos, es porque su fe está siendo zarandeada, menguada, disminuida, está siendo minada, atacada por Satanás. Mantenga firme la profesión a la que fue usted llamado, con la esperanza de que comenzó la buena obra en nosotros, la llevará hasta el fin. ¿Les parece, hermanos, si oramos y damos gracias a Dios por Cristo y la oración que Él hace y su intercesión por nosotros ante el Padre? Dios, qué precioso, Señor, es este cuadro. Un cuadro, Señor, donde tú reinas, donde Cristo se presenta más glorioso que Satanás, aunque nosotros mismos, Padre. Gracias, Dios, porque tenemos la esperanza no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros podamos hacer, no en nuestra técnica, en nuestro juicio, en nuestra responsabilidad. Nuestra esperanza recae en Cristo y que Él lleva nuestros casos, cada uno de nuestros días malos los lleva ante el Padre. Y estamos seguros de que nuestra fe está bien fundada, que es en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te glorificamos por Jesucristo y oro, Señor, por esta preciosa iglesia, Señor, porque sé que el maligno va a querer atacar, pero oro, Señor, para que cada uno de los que están aquí, Señor, se mantengan firmes, fuertes y que protejan, Señor, su fe. En Cristo Jesús oramos. Amén.